Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, un poquito pasadito de las 10, hora centro de la República, así que es tiempo de dar inicio a nuestro cuarto espacio abierto, ¿ok? Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos. Nos toca ver el Used to, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Esa es nuestra orden del día de lo que habremos de trabajar en esta sesión. Prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo desde las primeras sesiones, habremos de trabajarlo en esta misma sesión, ¿ok? Me presento para todos ustedes, ya saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP para que siempre tengan en mente quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan, soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés, una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente curso el doctorado en innovación educativa, estamos trabajando en una metodología de la enseñanza del inglés. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP, ¿ok? Ese soy yo. El propósito de nuestra sesión: aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la segunda semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega y tiempo y forma de cada tarea y o actividad. De nuevo, es importante tener en cuenta nuestro propósito, saber que venimos a las sesiones a aclarar dudas, a hacer cuestionamientos. En teoría, se supone que ustedes ya debieron haber revisado los recursos que se les dejan en la plataforma, por ende ya tuvieron el contacto con este contenido, con lo gramatical, y en esta sesión habremos de tratar de resolver dudas. Yo abordo el tema de manera un tanto general y esperando que vayan ustedes clarificando algunas dudas, ¿ok? El tema del día de hoy es el used to. Used to. Un tema que no está tan complejo. Sin embargo, cuando tratamos de utilizarlo del español al inglés, quizás del inglés al español podremos entenderlo, pero cuando tratamos de utilizarlo del español al inglés, encontramos algunas fallas, algunos tropiezos quizás ahí en el camino, porque cuando lo queremos utilizar, y si yo no estoy consciente de cuál es, digamos, la traducción apropiada hacia con el español, seguiré insistiendo que ahí dice yo solía jugar, yo solía correr. O sea, sí dice eso. Sin embargo, cuando nosotros buscamos ciertos momentos en cuanto al pasado simple, hay ciertas características del pasado que nosotros tenemos en el español que de pronto no aplican hacia con el inglés. Ya les había dado algunos ejemplos, que hay ciertas estructuras, hay ciertas ideas eh, eh, que tenemos del español que no existen en el inglés. Sin embargo, sí existen ciertas estructuras que cumplen una función similar, ¿ok? Entonces, algo similar termina sucediendo con el used to. Bueno, ¿de qué va este bendito used to? La pregunta nos dice, what is the used to? ¿Qué es el used to? And how do we use or how do you use used to? ¿Qué es el used to y cómo lo utilizas? Cuéntame si es que ya revisaron los videos que les dejé, si es que ya vieron los recursos de la plataforma. ¿Qué es el used to? And how do you use used to? Cuéntenme por favor, ya sea a través del chat. Tenemos aquí a Gema, tenemos a Mía que nos acaban de saludar a través del chat. ¿Qué es este bendito used to? ¿Cómo lo utilizamos? Un ejemplo de cómo poderlo utilizar. Mía, ¿quieres participar? Gracias, Mía. Thank you. Gema, ¿alguna idea? ¿Algo que gustes aportar para saber qué tanto conoces del used to? Si no hay ninguna idea también, señálanos. Señala en el chat quizás que no hay ningún aporte por el momento. La cuestión es saber que hay alguien todavía del otro lado,
seguimos atentos a nuestra sesión. Entonces la pregunta dice, what is the used to and how do you use used to? ¿Qué es este bendito used to and how do you use to? ¿Ok? Pasemos a la siguiente, en lo que Gema nos da por ahí una respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta y con esta entramos ya en el tema. Y el tema dice, what did you use to do when you were a child? ¿Qué solías, así digamos literal lo que está ahí, eso diría, qué solías hacer cuando eras niño? En este caso, a little girl. Es útil para mencionar acciones recurrentes del pasado, ¿ok? Dice su compañera Gemma. La pregunta dice, what did you use? Y hasta le estoy exagerando, porque quiero que escuchen que no hay ningún tope, que ese use no golpea con nada. Y digo, what did you use to do when you were a child? Ahora, porque necesito que pongan atención a lo siguiente. Si tengo esa pregunta, ya saben ustedes que hay formas de responder. En afirmación, en negación y en preguntas, que serían las formas de utilizar una estructura gramatical. Si yo quiero construir oraciones en español, puedo omitir a los sujetos. Sin embargo, si yo quiero hacer oraciones en inglés, no puedo omitir a los sujetos, lo que ya les he venido señalando desde las primeras sesiones. Sigo viendo en las tareas que envían que siguen cometiendo ese error algunos de los estudiantes, no todos obviamente, pero algunos todavía se les sigue yendo esa parte, que por ejemplo preguntaban, no sé, en las tareas anteriores, ¿qué estaba haciendo el hombre recargado en la pared? Y ponen solamente mirar, correr, jugar, pero no dicen quién hace la acción. Y algunos me ha tocado que me responden diciendo, pues es que nada más con decir jugar o correr, es igual que hacemos en español. ¿Y qué estuviste haciendo ayer? Ah, pues jugar. Ok, sí y no, es decir, entiendes la pregunta, eres hábil dándote a entender, pero recuerda que está siendo evaluado con el uso, con tu habilidad, a través de, de darnos cuenta qué tan hábil eres utilizando estructuras gramaticales, y tiene que haber concordancia gramatical entre la pregunta y la respuesta, y no solamente decir, ¿qué soliste hacer de niño? Jugar, correr, dormir. No hay una respuesta que me permita a mí ver que estás siendo hábil utilizando la estructura gramatical. Me permite ver que entendiste la pregunta y que de alguna manera eres hábil dándote a entender, pero eso no te va a dar una calificación más allá de un 7 quizás, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Entonces, so we need to use at the beginning people subjects, such as maybe I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to think about a verb, maybe, in this case, read, listen to, study, watch, talk to, look at, dance, or go, maybe. So you have to use people, subjects, pronouns, then you have to use a verb. So then you have to put the subjects and the verbs into a specific structure. In this case, the simple past tense, but now we are going to use used to. Okay, so we need to use a complement maybe, and then we have to use used to. So I used to read a book. I used to listen to music. I used to study English. I used to talk to my mother. I used to dance salsa. I used to go to the school. What did you used to do when you were a child? Please try to answer that question. There you have the examples. I used to listen to music. I used to go to school in the afternoon. So, what did you used to do when you were a child? In this case, Mia, please help us. Give us an example, please. What did you used to do when you were a child? Please, Mia. Excellent. Thank you. Gemma, what about you? What did you used to do when you were a child or when you were a little kid or a little girl in this case? Gemma says, I used to play with my dolls. Excellent. I used to
play with my dolls. So something really important. In the question, we have something like this. What did you use? In the answer, we have I used to listen to music. In the question, we have used to. In the answer, we have used to. So why do we use used to in the question, and why do we use used to in the answer? Mia, do you have any idea? Excelente. Esa es la respuesta, justo eso. Sucede lo que ya habíamos visto el día martes, que cuando ya utilizamos los auxiliares, en este caso el did, regularmente los verbos habrán de regresar a su forma base. Used to por sí solo es un verbo, simplemente que es un verbo que utilizamos para una estructura en específico, ¿ok? Ese es, digamos, el titular de mi oración, aunque no por sí solo va a terminar de tener el significado completo, y aquí les doy una pequeña información, si lo ven de esta manera. Cuando nosotros utilizamos expresiones como esta para que vean la importancia de esto y entender cómo estructuramos, decimos, por ejemplo, yo puedo jugar fútbol. Yo les pregunto a Gemma y a Mía, ¿cuál es el verbo principal dentro de la oración? Yo puedo jugar fútbol. ¿Cuál es el verbo principal? Mía. Poder. Ok. ¿Qué dice Gemma? ¿Cuál es el verbo principal de esta expresión? Yo puedo jugar fútbol. ¿Cuál es el verbo principal? Y es importante para que ustedes comprendan cosas que suceden dentro de lo gramatical, dentro de las formas que nosotros utilizamos para expresar, cosas como esas. Y la oración de nuevo dice, yo puedo jugar fútbol. Mía dice que el verbo poder, ese es el estelar. ¿Qué nos dice Gemma? ¿Cuál de los dos es el verbo estelar? El que dices, este es la estrella de la oración, el que indica todo, dice su compañera Gemma, puedo. Ok, escuchen. Yo puedo jugar fútbol. Si omito jugar, digo, yo puedo fútbol. Si omito poder, digo, yo juego fútbol. El significado cambia si quito alguno de estos verbos. Porque si ustedes me dicen, el principal es poder, ok, entonces puedo quitar jugar. Y digo, yo puedo fútbol. Si quito jugar, o más bien yo si quito poder, digo, yo juego fútbol. Ok, dirán, a ver, no le estoy entendiendo. Bueno, la situación es la siguiente. Hay ciertos verbos que hacen uso de otros verbos más. Y en conjunto, ambos verbos dan la idea completa. Si a mí se me ocurre omitir uno, quitar uno, eliminar uno, la idea está inconclusa, el significado está incompleto. Y entonces, esto o este fenómeno en español le llamamos paráfrasis verbal. Quiere decir que hay un par de verbos, quizás hasta tres verbos, que en conjunto van a terminar dando la idea completa. Y si a mí se me ocurre eliminar alguno, la idea y el significado ya no va a estar ahí. Used to tiene ese fenómeno, que si yo solamente digo I used to music, la idea está incompleta. Si yo digo I listen to music, la idea está incompleta. Quizás podríamos tener ya, pues hay un acercamiento a lo que quiero decir, pero no es exacto lo que yo quiero decir, porque yo no quiero decir que yo escucho música, yo no quiero decir que yo suelo música, yo quiero decir que yo solía escuchar música. Es decir, que en conjunto estas tres palabras, used to listen, y los dos, tanto used como listen, hacen el significado completo. ¿Ok? Entonces, este fenómeno en español le llamamos paráfrasis verbal. ¿Ok? Para que lo tengan ahí en consideración. Perfecto. Nos movemos. Ya Mía nos dio un acercamiento acerca de por qué es que use no tiene de en pregunta y por qué si es que tiene de en la respuesta. Entonces, si ya creamos afirmaciones, es tiempo de hacer negaciones.
¿Y cómo hacemos negaciones? Mismos ingredientes, pero ahora vamos a utilizar el auxiliar que ya habíamos visto el día miércoles, que estamos retomando el día de hoy, que es el did más el not. Y entonces, en mi anterior ejemplo, yo decía, I used to read. En este ejemplo, después de lo que ya nos compartió Mía, digo, I did not use to read. I did not use to listen. I did not use to study. Le quitó la D. Ya no hay nada que se impacte con mi lengua. Y algo importante, sobre todo en la pronunciación y cuando lleguen a grabar sus audios, no decimos use it, no decimos used, decimos use. Y si está la D, trato de impactar mi lengua. Les doy un tip un tanto rápido que un asistente de idioma le compartía a nuestros estudiantes en la universidad. Y les decía, porque de pronto para pronunciar el pasado de los verbos, sobre todo regulares, son tres tipos de sonidos, como T, como D y como ED. ¿Cuándo voy a hacer que mis verbos suenen en ED? Solamente con verbos que terminen con T y que terminen con D. Y por ejemplo, querer, want. Si lo hago en pasado, le voy a agregar ed porque want es un verbo regular. Y cuando lo hago en pasado, digo wanted. Sería una de las pronunciaciones, o algunos otros dirían wanted. Las dos son aceptables. Wanted suena la ed. Wanted. Si quiero utilizar un verbo que termine en de Daniel, digo need, y le pongo ed porque need es un verbo regular, digo needed. Ahí sí suena, needed. O con i, needed. ¿Ok? Ambas pronunciaciones son aceptadas. Digamos que la única vez en la cual yo voy a hacer que la ed suene en los verbos son con verbos que terminen en t y con verbos que terminen en d. Start, de empezar, termina con t y es regular. Y le pongo ed, digo started. Ahí sí suena. Verbos que terminen en t o con d. El resto, si yo me aprendo esto que les acabo de decir, el resto de los verbos que no terminen en t y que no terminen en d no van a sonar la ed, ¿ok? No voy a decir, por ejemplo, en el verbo trabajar, work, y le pongo ed porque work es trabajar, es verbo regular. No voy a decir work it o work it porque termina en k. De nuevo, todo verbo que termine en t de torta, todo verbo que termine en de Daniel, esos sí les voy a hacer que suene la ed, ¿ok? Del resto no. ¿Cuándo sé que tengo que hacer que en mi pronunciación la ed suene como t y cuándo sé que la ed tiene que sonar como d? ¿Ok? Cuando pronuncio un verbo y ese verbo en su parte final hace que vibren mis cuerdas vocales, entonces puedo agregar una T o puedo no y agrego una D cuando no suenen. Pero dirán algunos, ahora tengo que estar revisando mi garganta si sí vibran o no vibran para poder pronunciar. Y decía este asistente de idioma que también era, estudiaba lingüística en Estados Unidos. Y les decía a estos chicos, a ver, no se hagan bolas, solamente apréndanse la primera regla donde tiene que sonar la ed, que es con T o con D, y con el resto busquen impactar su lengua en la parte superior en los dientes. Y entonces digo used. Y allí podemos sacar la T o podemos sacar la D. La T es un sonido más fuerte, la D es un sonido más débil. La T, prácticamente sale allá arribita en los dientes superiores, pero como que muerde. La D está trasito de los dientes superiores. Pero entonces le decía a este sujeto, solamente hagan que impacte. Y si ya hacen que impacte su lengua atrás de los dientes o que se escuche ese sonido de que impacta la lengua y dicen just, el nativo inmediatamente entenderá que eso está en pasado. Y si por ahora no se hagan tantas bolas, ay, termina con K, entonces vibra mi garganta, no vibra, pongo una T, pongo una D, ¿qué pongo? Entonces les explicaba, apréndanse la regla básica cuando tenga la T y la D, ahí sí suena la ED, y de lo demás, si no entra dentro de esas características, solamente traten de impactar su lengua y dicen, I used, I worked, I worked, I worked, work, suena una K, work, y parece que escupo en la última, work, busco
impactar mi lengua en los dientes. Work. Traten de hacerlo si están por ahí entrenándolo en casa. Hagan work y suena la K, work. Después traten de impactar su lengua en los dientes de arriba. Dicen work, work. No estamos diciendo en ningún momento work it, play it. Como por ejemplo play, 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 play. Y ahí como que impacta de nuevo mi lengua. Play, ¿ok? Tómenlo en consideración. Bueno, ¿cómo hacemos negaciones? Ya les puse un ejemplo. I did not used to listen to music. I did not used to go to school. Algo que ustedes no solían hacer cuando eran pequeños, que no solían hacer, que no, eso no. Yo no solía levantarme temprano, no solía hacer la tarea, no solía obedecer a mi mamá, que no solían hacer cuando eran pequeños. Mía, te escuchamos en lo que esperamos la respuesta de Gemma en el chat. Excellent. I did not use to wake up early. Perfecto. No solías levantarte temprano. De nuevo, ingredientes importantes en esto. No podemos omitir los sujetos. Lo vengo repitiendo y yo creo que lo seguiría repitiendo hasta que terminen nuestras sesiones de espacios abiertos, porque siempre hay alguien que por ahí anda un poco despistado y quiere hacer las cosas que hace en el español, llevarlas hacia el inglés. En varias ocasiones funciona, no siempre va a funcionar, debido a que pues el inglés también tiene sus propias características, que en algunos momentos pueden empatar con el español, pero en varios otros no va a suceder así. Entonces, si ya tengo afirmaciones, si ya tengo negaciones, ¿cómo hago preguntas con esta estructura? ¿Cómo puedo hacer preguntas? ¿Qué pongo al principio? ¿Qué pongo después? ¿Qué pongo al final? ¿Cómo puedo hacer una pregunta con lo que ustedes ya me dijeron, con lo que ustedes ya me compartieron? ¿Cómo puedes preguntarme con la misma idea que tú me compartiste mía, hacia con mi persona? Preguntarme, ¿solías levantarte temprano? ¿Solías ir a la escuela? ¿Solías estudiar? ¿Cómo podría ser alguna de las preguntas con esta estructura? Mía, te escuchamos. Excellent, thank you. Gemma dice, I did not used to dance. No solía bailar, perfecto. Entonces, hacemos preguntas de sí y de no. Estas que me piden decir, yes, I did, no, I didn't. Y entonces digo, con este tiempo, y entonces digo, vuelvo a repetir algo que es importante. Les decía yo desde las primeras sesiones. ¿Quieren ustedes hacer oraciones por ustedes mismos, solitos, sin el traductor, sin tanto meterme en embrollos que no tienen, que no me van a dejar más allá que quizás una calificación, pero que si lo hago por mí mismo me va a terminar dejando por ciertos aprendizajes? Piensen primero de quién quieren hablar. Cuando vean una instrucción, cuando vean una pregunta, vean de quién quieren hablar o sobre quién tienen que hablar de acuerdo a la indicación. Sobre esa persona enfóquense. Cuando ya lo tengan claro, ya saben, tengo que hablar de él, de ella, de Pedro, de Juan, de ellos, de nosotros. Ok, ya que tengo al sujeto de quién voy a hablar, ahora pienso qué quiero decir de ese sujeto. Quiero hablar de una acción de ese sujeto, quiero hablar de un estado de ese sujeto, ¿qué quiero decir de él? Ok, en mi mente, si me preguntan, ¿qué solías hacer cuando eras niño? Ok, me están preguntando a mí, entonces tengo que responder con el sujeto que me corresponde, que ese sería I. ¿Y qué acción me voy a atribuir? Pienso en jugar. Listo, ya tengo los dos primeros ingredientes. Esos dos ingredientes tienen que entrar en otro molde, en otra receta, en otro platillo, diría uno de sus compañeros en alguna otra generación, en algún otro guiso, decía otro estudiante. Sí, entran en alguna otra estructura. Estos dos van a entrar en la estructura del pasado, en este caso con el just to, y siguiendo esas reglas simplemente le agregamos el resto. Entonces, en este caso, para hacer preguntas, digo, did I, did you, did he. Aquí viene algo importante. Los nativos, sobre todo, al igual que nosotros en español, tenemos nuestras propias peculiaridades al pronunciar. Y entonces ellos, salvo que hablen un tanto más despacio, sin tanta prisa, llegarán ustedes a escuchar que digan did he, pero cuando ya están muy acelerados hablando, como a nosotros nos sucede, hay sonidos que tendemos a omitir o tendemos a cambiar en función de la fluidez. Y entonces algunos dirán did y ese did tiene que ver con el he, aunque ustedes no lo crean. Did tiene que ver con el he, aunque ustedes no lo crean.
y de pronto dices, ay, no dijo he, ¿de quién hablará? Y te lo vuelves a preguntar y dices, ok, did he used to play soccer? Ah, perdón. Y él, en su afán de premiar la fluidez, terminan diciendo did he, ¿ok? Algo para que tomen en consideración. Did she, did it, did we, did you, did they use to read, use to listen, use to study, use to talk, use to look at, use to dance, use to go. Algo importante. Toda pregunta que ustedes hagan de manera escrita tiene que tener una question mark al final. Hay algunos que se les han olvidado. Ya revisé alguna de las tareas que enviaron de la línea del tiempo a alguien y se le olvidó poner signos de interrogación en más de la mitad de sus preguntas. En las primeras inició colocando signos de interrogación y en las que siguen ya no las puso. Todas las preguntas de manera escrita llevan signo de interrogación. Todas las preguntas que ustedes emitan de manera oral llevan entonación, que ustedes mismos de pronto cuando alguien les dice, ¿fue pregunta o estás afirmando? Porque no entonó de la manera que tiene que entonar. O porque al momento de mandar un mensaje en WhatsApp no le puso el signo de interrogación. Y dice, ¿me preguntaste? ¿O qué pasó ahí? Te dice, no, si es pregunta. Ok, ¿dónde está el signo de interrogación para que yo interprete que eso que tú estás emitiendo es una pregunta, ¿ok? Importante, es muy importante. Y entonces digo, did you used to listen to music? Did you used to go to school? Ahí le falta una U. Dice Gemma, did I used to dance? ¿Solía bailar? Si le preguntas a alguien más, por ejemplo, no sé, te acercas con tu mamá y dices, ay, no me acuerdo si de chiquita bailaba. Y vas con tu mamá y le dices, hey mom, did I used to dance when I was a little girl? ¿Solía bailar cuando era niña? Y a tu mamá se pone a pensar, yes, you did. Sí, sí lo hacías. Entonces, sí generamos también ese tipo de preguntas, ¿ok? Perfecto. Si quiero crear ahora preguntas de otro tipo, que en este caso son estas preguntas que ya les he mencionado varias veces, que tenemos what, que tenemos when, que tenemos where, cosas como esas, simple y sencillamente vamos a agregar ese tipo de palabras al principio, ¿ok? Entonces, ¿qué terminaríamos haciendo con las WH questions? Diríamos lo siguiente, sujetos de nuevo, la estructura que ya conocemos, donde ya sabemos manejar preguntas de sí y de no, a esas les vamos a poner what, a esas les vamos a poner where, when, how, who, why. Y entonces digo, why did you use to listen to music? Where did you use to listen to music? When did you use to study English? Why did you use to talk to your mother? How do you construct questions now using this kind of sentences or questions? Sorry. Ahora creemos una pregunta de estas. Please, Mia, te escuchamos. Excellent. Perfect. Muy bien. Este tipo de preguntas tendrían que aparecer en su actividad integradora 4. Les pide la actividad integradora 4 hacer 10 preguntas en pasado simple. Me preguntaban en la otra sesión que si pueden agregar otros tiempos. Les decía yo que sí, mientras el estelar, más de la mitad al menos, sean del tiempo que se está pidiendo. ¿Ok? Dentro de esas 10 preguntas, yo les recomiendo que agreguen el used to, colóquenlo por ahí, que esté presente, que nos permita ver que van comprendiendo cómo se utilizan estas características, los componentes del used to, ¿ok? Traten de utilizarlo. Quizás quedaría muy bien en alguna de las preguntas, no sé, como quizás parte de la secuencia que ustedes van llevando en su entrevista, preguntarle, ok, sí, ¿cuándo solías jugar, no sé, Caps and Robbers, Policías y Ladrones? ¿Solías estudiar inglés? Sí. Ah, ok, ¿cuántos años tenías cuando estudiabas inglés? Y ahí van llevando la información. Entonces solamente recuerden que su línea del tiempo lleva una secuencia cronológica que es importante para que al momento de que hagan la línea del tiempo, es decir, sus preguntas llevan una secuencia cronológica que es importante que al momento que ustedes deseen hacer ya la línea del tiempo, pues tomen en consideración ya esa información que les fueron dando sus familiares, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos preguntas con esto? Digo, who did you use to listen to music with?
¿Con quién solías escuchar música? ¿Para qué? What did you use to listen to music for? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Ok? Importante para poderlo tomar en consideración. Hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Tiempo de hacerse presentes en el chat de lo que hemos visto, solamente de esto. Ahorita abordamos la actividad integradora 4. Entonces, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna duda, Gema, alguna duda mía? Todo claro, muchas gracias, asesor de nada mía. Gema, ninguna duda. Perfecto, Gema, muy bien. Pues entonces sigamos avanzando y ahora es tiempo de movernos a explicar un poco de la actividad integradora, pero antes de la actividad se me estaba pasando para poder cerrar el Just To, algo importante y que aquí me dejará ver qué tan observadores son, qué tanta capacidad de análisis tienen ustedes y cosas como esas que tienen que ver con el pensamiento complejo, que diría un sujeto hoy en día, que creo que se los dije en la primera sesión. Eh, Hay un estudio de un lingüista, ahorita recuerdo el nombre, que hablaba acerca de que al paso de estos años y con la llegada de las nuevas generaciones y cosas que tienen que ver con el uso de tecnología, el pensamiento complejo de las nuevas generaciones se está perdiendo, que han encontrado indicios que nos deja ver que las nuevas generaciones no son hábiles interpretando. Cuando tú analices el discurso, buscas el significado literal, leer entre líneas y leer letras de líneas, como que son las tres dimensiones. Y deja ver que nuevas generaciones solamente se quedan en lo literal del mensaje. No son capaces de leer entre líneas, no son capaces de leer detrás de líneas, que eso es pensamiento complejo o parte del pensamiento complejo. Y hablaban acerca de muchas cosas que tienen que ver con el uso del idioma, con leer o no leer, con el uso del exceso de tecnología, que ya el celular tiene toda la información y ya no necesitamos ni siquiera memorizar, que la memorización es muy importante para muchas funciones cerebrales y cosas como esas. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver con el inglés? Bueno, tiene mucho que ver, sobre todo en cuanto a los procesos de aprendizaje y sobre todo para que comprendan por qué es importante hacernos conscientes. Y decía este lingüista que el nivel de pensamiento complejo en las nuevas generaciones se está viendo reducido y se está viendo reducido por la economía del lenguaje, que mientras más fácil o mientras más, sí, de manera, sobre todo en las redes sociales, que mientras más acortamos, mientras más economizamos en las expresiones que utilizamos, menor pensamiento complejo se va desarrollando y menor capacidad de análisis se va desarrollando. Y entonces de pronto cuando hablas con alguien, interpreta todo literal y hasta tú mismo te enojas porque no es capaz de comprender entre líneas ni detrás de líneas. Y eso tiene que ver con muchas cosas también que van con nuestro sistema educativo y cosas así, pero que hoy en día se está viendo aún más impacto, está viendo aún más impacto. ¿Y por qué les señalo esto? Porque es importante que a través del lenguaje ustedes puedan, si ustedes quieren que su cerebro siga cuestionándose y siga teniendo procesos más complejos, el lenguaje ayuda mucho porque a través de las preguntas, a través de repensar, de volver a preguntarnos, de pensar en lo que pensamos y cosas así, vamos desarrollando pensamiento complejo. Dirán algunos, ¿y eso para qué me sirve? No sirve de nada, sirve de mucho aunque no lo crean. Les doy aquí un pequeño paréntesis y es importante también. Yo cuando estuve trabajando en una escuela, en un bachillerato hace unos años, me tocó, estuve muy poco tiempo ahí, me moví, siempre he trabajado en la universidad, entonces regresé a la uni y preguntándole a los chicos sobre, era una actividad que nos dejaron y hablábamos acerca del uso de tecnologías y cosas así, y de los estudios, y les preguntaba que si consideraban que los estudios eran importantes. Y de los grupos con los que trabajé el tema, la mayoría terminaron diciendo que los estudios no son importantes. ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ser millonarios, podemos tener ingresos a través de YouTube y siendo TikToker, siendo YouTuber, siendo influencer, podemos tener recursos económicos más que un profesionista. Entonces, pues no sirven, los estudios no sirven para nada. Y les decía yo a los chicos, ¿están seguros que los estudios no sirven para nada?
me volvían a reiterar, sí, no sirven para nada, profe. No le vemos como por qué tenemos que llegar a la universidad y estudiar una carrera cuando el señor de las carnitas gana más que mi tío que es abogado, o el señor que tiene el puesto de antojitos gana más que la señora que es enfermera. No, no tiene caso, los estudios no sirven para nada, no, no sabemos por qué nos hacen perder el tiempo, decía una de las estudiantes. Estaba hablando de chicos de segundo y tercero de bachiller. Y les decía yo, ok, ¿cuál es o cuáles son tus planes para con tu futuro? Y decía uno de ellos, yo sí quiero ser youtuber, de hecho ya tengo mi canal de YouTube, ya lo abrí, estoy haciendo visitas en zonas donde como, como cuestiones de comida que van ahí evaluando lugares o espacios que venden comida. Y le decía yo al chico, ok, te pregunto, ¿los estudios no sirven para nada? No, yo ahorita con lo que estoy siguiendo ya tengo 1200 seguidores, me decía. Y con lo que ya estoy haciendo yo seguro que voy a ir subiendo y cosas así. Y le decía, ok, te vuelvo a preguntar, ¿los estudios no sirven para nada? No, no sirven para nada, ni para la sociedad, no, no entiendo cómo por qué tenemos que estudiar. Y le decía yo, ok, si tú dices que los estudios no sirven para nada, ¿cómo crees tú que podrías generar ingresos económicos si alguien no hubiera estudiado para desarrollar el celular que estás utilizando para grabar? Si los estudios no sirven para nada, ¿cómo crees tú que podrías utilizar ese dispositivo si ese dispositivo no tuviera el software que alguien desarrolló a través de estudios? ¿Cómo crees tú que tenemos todo esto que tocamos y que podemos ver o percibir, por lo menos lo construido por el hombre, si no hubiera habido estudios? La mesa, la silla, el patio, todo lo que haya sido construido por la mano del hombre requirió estudios. ¿Y cómo es que no llegamos a notarlo, sobre todo cuando les hacía yo ver esto a los chicos? Es porque no desarrollamos este pensamiento complejo y pensamos simplemente de lo que escuchamos y lo replicamos sin cuestionar qué es lo que estamos escuchando. Importante el uso de idiomas, por ejemplo, la segunda lengua, importante también, nos ayuda más allá de aprender inglés, nos ayuda a tener esta gimnasia cerebral y que nuestro cerebro se esté retando y se esté retando y se esté retando y se esté haciendo, se estén gestionando mayores conexiones neuronales, ¿ok? Entonces, todo este paréntesis es importante para que ustedes sean conscientes de que quizás al término de estos dos módulos, quizás no voy a terminar siendo bilingüe ya, voy a tener ya un caminito que ya pude andar, pero también me dejó otras tantas cosas, este reto mental que me permite estar como yendo al gym, al gimnasio, y de pronto darme cuenta que ya puedo levantar, que ya tengo mejor condición física y cosas como esas, pero lo verán en impacto, en este caso, en su estructura cognitiva. Ok, ahora, todo este choro para qué es. A ver si es que sucede lo que trato de buscar. El used to tiene un uso en el español, es parte del pasado simple y en español tenemos una forma en específico de utilizarlo y hay una forma específica de hacer uso de esto. Yo les doy un ejemplo y ustedes espero me puedan responder. Si yo digo, yo jugué fútbol y ahora digo, yo jugaba fútbol, ¿cuál es la diferencia entre decir yo jugué, yo jugaba? Yo comí, yo comía, yo reí, yo reía, yo estudié, yo estudiaba, yo jugué, yo jugaba. ¿Cuál es la diferencia entre lo primero y lo segundo? ¿Alguien de ustedes tiene una posible respuesta? Mía, Gema. ¿Cuál es la diferencia entre decir yo jugué, yo jugaba, yo reí, yo reía? Te escuchamos, please. Mía. Ok, dice su compañera Gema que la acción era recurrente en jugaba. Ok, Gema, thank you. Veamos. Yo jugué, yo jugaba, yo reí, yo reía, yo estudié, yo estudiaba, yo dormí, yo dormía. El primero es el pasado simple que ya aprendimos. Ambos son pasados simples, por lo menos dentro de lo que estamos viendo del inglés. En español tenemos el pretérito y el copretérito.
Pero cuando yo digo yo jugué, yo jugaba, en el primero solamente indico que esa acción fue cometida, punto. No tengo mayor información más allá de que esa acción fue cometida, si no tengo mayor contexto. Pero lo único que me están dejando ver es que esa acción se cometió, punto. No hay mayor información. Si yo digo yo jugaba, no solamente indico que esa acción se cometió, sino indico que esa acción, justo como le dice su compañera Gema, fue una acción recurrente que se convirtió en un hábito en el pasado. Ya no existe en el presente. Esa es la regla básica también para con el used to. El used to solamente existe en pasado para este contexto. El otro, que es justo a lo que quería llegar también, que nos decía Mía, que habla acerca de cosas de las cuales estás agarrando como cierto hábito, ese es acostumbrarte a algo. También se utiliza el used to, pero se va acompañado con el verbo to be. Y digo, I'm used to, I don't know, I used to doing my homework. Y digo, me estoy acostumbrado a hacer mi tarea. ¿Ok? También puedo utilizarlo con el get y va también el used, pero ese es otro tema. Para este tema en específico es el solía, para que se les quede en la mente, pero en español tenemos uno y ese es el jugaba, corría, dormía. Ese es el used to. ¿Por qué se lo señalo? Cuando ustedes quieren redactar y de pronto se hacen conscientes y se acercan, porque me ha tocado y me preguntan los alumnos, oiga, profe, ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Y le digo, I used to play soccer. No, ese es el yo solía. No, o sea, yo jugaba fútbol. Y le explico, es el mismo. Es decir, jugaba es justo la traducción apropiada para el just to en español. Sí, sí puedo decir yo solía, no es que esté diciendo que estés mal. Sin embargo, tenemos una estructura ya de por sí en el español y es esa. Jugaba, corría, dormía. Si digo jugué, corrí, dormí, solamente digo que esa acción se cometió, no tengo mayor información. Si digo comía, dormía, jugaba, indico que esa acción se cometió, pero indico que eso fue un hábito, fue recurrente esa acción. Yo jugaba fútbol, quiere decir que era una costumbre en mi vida pasada. Yo reía mucho, es decir, durante muchos años de mi infancia reía mucho. Yo dormía muchas horas, es decir, que siempre me quedaba dormido. Pero si solamente digo yo jugué, sabrá Dios cuántas veces. Yo reí, sabrá Dios cuántas veces. Yo dormí, sabrá Dios cuántas veces. El segundo jugaba, corría, dormía. Ese es el used to de una manera, digamos, un tanto apropiada para darle traducción hacia con el español y hacia la inversa, ¿ok? Es importante, aunque ustedes no lo crean, sobre todo aquellos que tienen un uso recurrente con el, para con el traductor, ¿ok? ¿Qué tipo de verbos necesitamos para esto? Solamente los que aparecen en su sección, en su modo de infinitivo, no necesitamos ningunos otros. No importa que sean verbos regulares o irregulares, siempre habremos de utilizar los que están en la sección infinitive después del to. No puedo quitarle el to al used, ¿ok? No se lo puedo quitar. Si se lo quito, ahí el significado es usar. Y si digo I used, yo usaba, ese es otro significado, ¿ok? Ya con el to, otro significado le vamos a dar a la estructura, ¿ok? Si hago negaciones, sé que ya no tengo que ponerle la D porque ya tengo el did not. Si hago preguntas, sé que ya no tengo que ponerle la D al use porque ya tengo el did. Si hago uso de todos los verbos que quiera yo, todos los que desee tendrán que estar en su forma simple. Vamos a la actividad integradora número 4. Dice la actividad integradora, escribe 10 preguntas en pasado simple en inglés en el siguiente cuadro para recabar información acerca de la historia de tu familia. Luego, tradúcelas al español. Ok. Este recuadro que ustedes van a encontrar en su actividad integradora, ya lo habíamos hablado el miércoles, les pide poner dos versiones, 10 preguntas en inglés, en pasado simple, y su versión en español, en esa misma área. Después verán en una siguiente sección que les pide que hagan ya la entrevista y que pongan las respuestas. Yo les recomiendo que las reporten de manera directa. No tienen que poner, mi papá dijo lo siguiente, no hagan eso. Así como les dieron la información, pongan las respuestas. Si preguntaron, what did you used to do when you were a little kid? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok, yo solía jugar fútbol. Así como me dijo el sujeto, así lo pongo. Yo solía jugar fútbol. Así lo reporto, ¿ok? Quédense con eso. Estamos en un nivel básico de inglés. Todavía no entramos a el reported speech, direct speech and indirect speech, que esa es otra forma de reportar lo que
nos fue dicho, ese es de un nivel intermedio. Por ahora solamente pregunten de manera como ya lo hicieron y así como pregunten, la respuesta que les den, así colóquenla en la sección de respuestas y pongan su versión en español. Una sugerencia para cuando construyan preguntas. Importante colocar los sujetos, que ya les he venido diciendo. Si yo pongo, when did you move to this city? ¿Cuándo te moviste a esta ciudad? Ok, voy a regresar a la diapositiva anterior para que ustedes puedan ver algo que es importante. Y aquí tengo un ejemplo claro de lo que les vengo señalando desde las primeras sesiones, de que si se me olvida colocar un sujeto, el significado cambia. Vean, dice, esta expresión, hablamos del used to, solía. Esta expresión significa solía en español. Un ejemplo, I used to play soccer. Ok, y la traducción dice solía jugar fútbol. Vean lo que voy a hacer, o lo que ustedes harán también. Omitan la oración que dice I used to play soccer. Omítanla. Y solamente lean la traducción. Y digo, solía jugar fútbol. Si a mí se me ocurre la grandísima idea de poner eso en el traductor, solía jugar fútbol, el traductor no va a tener las herramientas o los recursos necesarios para poder, la realmente sí, pero no la información completa, para poder dar una traducción apropiada. Porque solía jugar fútbol es una oración ambigua. El verbo por sí solo solía es ambiguo si no le pongo un sujeto. Solía jugar fútbol. ¿Quién solía jugar fútbol? ¿A cuántas personas le puedo atribuir solía jugar fútbol? Yo solía jugar fútbol. Usted solía jugar fútbol. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. ¿Cuántas personas o a cuántas personas les puedo atribuir esa acción? Al menos a 5. Si a mí se me ocurre hacer eso desde el español, la traducción seguramente va a estar errónea porque el traductor no sabe, no tiene la información completa. Pero si se me ocurre la idea de poderle colocar el sujeto completo, ya podré tener la información precisa. ¿Y cómo recomiendo que lo hagan? Vean, les voy a poner el ejemplo de lo que ya teníamos de la sección de la actividad integradora número 4 en el apartado de las preguntas. ¿Qué voy a hacer? Dice la pregunta. Vean en español. ¿Cuándo se mudaron? Y si a mí se me ocurre quitarle ustedes, ¿cuándo se mudaron a esta ciudad? Y así lo pongo. ¿Cuándo se mudaron a esta ciudad? ¿Quién? Ellos. ¿Quién? Ustedes. Hay 2 posibilidades ahí. Pero si yo le estoy haciendo esas preguntas de manera directa a alguien, quizás son dos personas, o estoy hablando sobre 2 personas, pero estoy entrevistando a una, pero haciendo referencia a que son 2, es decir, es un matrimonio, preguntarle a mi papá, oye, ¿y cuándo se casaron? Papá y mamá. Si yo sé que les estoy preguntando de manera directa y enfrente están, pues hablo de ustedes. Se lo voy a poner. ¿Y por qué se lo voy a poner en español? Sobre todo para cuando hagan uso del traductor. Porque si no hacen eso, el traductor por default les va a terminar colocando they. Y ahí me doy cuenta que utilizaron el traductor. ¿Por qué? Porque no hay concordancia entre los sujetos y entre otras tantas cosas que nos permite ver que eso está hecho del traductor. ¿Ok? Importante, por favor. Perfecto. Pues bueno, Mía, te escuchamos. Exacto, exacto. No, repórtalo tal y como te lo digan. Así como te digan, así ponlos. Igualito. De nada. Dice el siguiente apartado. Haz una entrevista o realiza la entrevista a algún miembro de tu familia que pueda brindarte la información. Primero, haz las preguntas en inglés o en español y después de eso escribe las respuestas en inglés y en español, ¿ok? Si a la persona que voy a entrevistar pues no sabe hablar en inglés, nunca tuvo la posibilidad de acercarse al aprendizaje de inglés, lo que sea, pero que no tiene la habilidad, háganselas en español. Ustedes pongan la versión en inglés, van a tener que traducirlas ahora del español hacia el inglés y colóquenlas en inglés. Pero en cada uno de los apartados, tanto en preguntas, vienen sus 2 versiones, inglés y español. Respuestas inglés y español. Respuestas, repórtenlas de manera directa, sin cambiarle sujetos. Así como me lo diga, así lo coloco. ¿Ok? Y por último, les van a pedir, o no por último, les van a pedir, esta es la tarea más larga de todo lo que van a hacer de las actividades integradoras.
Les pide que hagan ya su línea del tiempo, les da ahí unos recursos para que vean cómo se hace una línea del tiempo. Ya hablamos un poquito de la línea del tiempo. Colóquenle una imagen, colóquenle un texto ahí pequeñito que indique nada más la acción o la actividad y pónganle una fecha para que me deje ver que de verdad eso es una línea del tiempo y no solamente pongan imágenes. Me ha tocado ver tareas donde nada más ponen imágenes y eso no es una línea del tiempo, ¿ok? Pónganlo o tómenlo en consideración. Les pide también que redacten un párrafo de 8 líneas, de 5 a 8 líneas, donde hablan ustedes de la experiencia que tuvieron al escuchar a su familiar. Colóquenlo por ahí, 8 líneas, un párrafo. Y por último les pide que graben el audio, que graben un audio donde ustedes narren la línea del tiempo, leyendo en inglés las preguntas y las respuestas. Y obviamente van a tener que pegar el link. Ahora, me dicen algunos, dice Gemma, ¿podemos utilizar cualquier imagen o algún dibujo en la actividad? Sí, podemos utilizar cualquier imagen, cualquier dibujo, pero si lo bajan de internet, esa imagen o ese dibujo, tienen que poner las referencias, aunque no lo crean también, ¿ok? También en su manual aparece cómo pueden citar referencias de ese tipo, ¿sale? Entonces, si utilizan algunas imágenes que son de alguien más, pues tenemos que darle el crédito a esa persona que la cual pues realizó esa imagen, ¿ok? Y el audio, algo importante, me decían en una generación y a partir de esa generación fue que empecé a modificar un poquito esto, sobre todo para el audio. Me decían, es que en mi línea del tiempo solamente puse 5 referencias, no puse las 10 preguntas porque pues no tiene mucho sentido estar repitiendo una y otra vez la misma idea. Entonces solamente puse 5 imágenes. Con eso ya puedo enviar mi audio y así como que fue sucediendo una y otra vez y le señalaba algo. Ok, si se te complica, ay, me decía otro compañero, a mí se me complica, profe, o sea, como voy a ver la imagen y nada más leo el texto que está ahí y la fecha, eso es lo que le voy a decir. Y les decía, ok, miren, si se te complica mucho porque a lo mejor cometiste detalles en la realización de tu línea del tiempo, enfócate en tus preguntas y en tus respuestas. Vea las preguntas y vea las respuestas, es decir, graba la entrevista con tu propia voz. Haz las preguntas, da las respuestas, haz la pregunta, da la respuesta. Y si preguntas, ¿cuándo naciste? Y como si ustedes imitaran la voz de la otra persona, nací en 1985. ¿Dónde viviste? Vivo o viví en el estado de Puebla. Entonces ustedes mismos hacen la pregunta y hacen la respuesta. Eso terminará facilitándoles aún más. ¿Para qué es esto? Simple y sencillamente es para poder mecanizar y que su cerebro también pueda ir adquiriendo esto que tiene que ver con el pasado simple. También es parte de la práctica, ¿ok? Pueden hacerlo también de esa manera. El tiempo no es problema, pueden aventarse un poquito más de tiempo, ya se los he dicho varias veces, mientras no me manden audios de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, un par de minutos más del tiempo límite que les pide será más que suficiente, ¿ok? ¿Dudas o preguntas sobre esto que acabamos de abordar, Gema o Mía? Señáleme, sino para que vayamos cerrando nuestra sesión. Mía, te escucho. Aquí tú eres la que decide dónde inicia tu línea del tiempo. Va con base en las preguntas que tú desees hacerle a la persona. Si tú dices que va desde que tú naciste, eso es lo que te interesa saber, información, no sé, le preguntas a tu mamá quizás sobre cierta información que tenga que ver de ti, de tu hermana, de tu primo, no sé, de alguien, de un periodo en específico de la familia quizás, o de una parte en específica de todo tu linaje, de toda tu familia, tú eres la que decide desde qué punto quieres narrar. Aquí lo importante es la narración, o más bien dicho, aquí lo importante es el uso del pasado simple, que es lo que yo termino calificando más allá del... No es que el contenido no importe, o sea, el contenido sí importa, pero a lo que yo me enfoco es ver que hayas utilizado el pasado simple, que seas hábil utilizándolo, ya tú decides desde dónde partes, desde qué parte de la familia quieres hablar, desde los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, desde donde tú decides. Tienes que pensar cuál sería el punto de arranque para tu línea del tiempo. Que a partir de que tú dices, ok, ¿dónde se conocieron? Ah, ok, ya más o más bien dicho, ¿cuándo se conocieron? Y ya desde ahí sabes que lo demás que vayas a ir citando tiene que ver quizás con eso, pero que lo primero que detonó el resto de tu línea del tiempo fue el punto de partida y pensar en el punto de cierre. No sé si me explico.
hasta, hasta un punto actual, quizás hasta hoy en día más o menos, no sé, pero piensa exactamente de qué punto quieres partir para que no vayas y vengas, porque si no tu línea del tiempo va a estar confusa. Entonces, ¿desde qué punto quieres partir para que vayas avanzando? ¿Quieres partir desde que se casaron? Ok, desde ahí tiene que ir cronológicamente tu línea del tiempo y no que te vayas hasta atrás de nuevo y dices, ¿cuándo se casaron? Ah, ok, ¿y cuándo nació mi abuelita? Y pues ya no hay secuencia en esa línea del tiempo. Dice Gema, ¿podemos utilizar cualquier imagen? Ah, ok, fue lo que me había preguntado hace ratito, perdón. Perfecto. Gema, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, para que vayamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Me parece que no, ¿verdad, Gema? Perfecto, entonces, simple y sencillamente para ir cerrando, ok, Gema, para ir cerrando nuestra sesión, recuerden que tienen 72 horas máximo para pedir sus extensiones de tiempo, es decir, hasta el miércoles máximo, ahí como por las 11:55, pero cuando piden su extensión de tiempo es porque ya está hecha la tarea y simple y sencillamente es en cuestión de subirla. Si requieren algún tipo de apoyo, saben que estoy al pendiente de la plataforma de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde. Si me escriben en otro horario, también trato de responderles. Quizás me tarde un poquito más, pero trato de responderles. Y la otra que vengo señalándoles desde hace tiempo, el plagio. Eviten el plagio, por favor. Demasiado, aunque ustedes no lo crean, ya les conté que me tocó reportar ahí a algunos estudiantes y es un tanto vergonzoso ese proceso, sabiendo que cometer plagio en inglés ya es una barbaridad. Si de por sí tienen traductor, como para todavía traer el trabajo de alguien más y hacerlo pasar por ustedes, de verdad eviten ese tipo de situaciones para que no tengamos ninguna complicación. ¿No sé? ¿Ok? Perfecto, pues un gusto. Nos estamos viendo la próxima semana. La siguiente semana vamos a hablar de los futuros. Hablamos de Will, Be Going To y Good Light 2. Un gusto, cuídense mucho. Hasta luego. Bye bye.